Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Esta es una noche en la que vamos a recorrer una parte de la historia argentina, específicamente la que tiene que ver con el crimen organizado, con lo que sucedió en los primeros pasos que dio la mafia en la República Argentina. Todavía se estaba consolidando, vamos a recorrer, partes de la historia de los principales mafiosos argentinos, por lo menos de los primeros, cuál fue su origen e incluso van a poder ustedes ver en pantalla, eh, luego de que hemos analizado y recorrido el archivo, distintos fragmentos periodísticos que tienen que ver con lo que sucedía en ese momento y cuál era el estupor de la gente ante estos acontecimientos. Si les parece, para comenzar esta historia, entiendo que resulta muy interesante que mientras la vaya contando, ustedes se vayan impregnando con estas imágenes de época que queremos acompañar esta noche. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo primero que tenemos que relacionar con estos acontecimientos es la palabra camorra. Esta palabra, que pareciera ser que tiene un origen italiano, sí pertenece a los vocablos italianos. Significa en español riña, pelea o una especie de bronca ruidosa, bien típicamente italiana. En realidad no reconoce, por lo menos hay un gran consenso en la historiografía, que no reconoce la mafia su origen primigenio en Italia. Verán, se han puesto, por lo menos la mayoría de los historiadores, de acuerdo en que la mafia tuvo su origen en España. Y si bien se desarrolló, como todos ustedes saben, con mucha profundidad en Italia y en algunas otras partes del mundo, como en Estados Unidos, veremos qué fue lo que pasó aquí en la Argentina, solo esto sucedió en Italia luego de que se diera la ocupación aragonesa en Nápoles, ¿sí? Pero, ¿cuál fue el verdadero origen de esta mafia como la conocemos hoy? En principio hay que decir que se trataba de sociedades secretas que, bueno, se habían fundado o que tenían la finalidad de protegerse mutuamente a quienes formaban parte de ella. Y obviamente, al principio, las finalidades eran absolutamente ajenas a lo delictivo. Básicamente, buena parte de los historiadores dan cuenta de que estas sociedades se habían fundado en la Edad Media, allá por el año 1500, para defender a los inquisidores. Este no es un dato menor. Vamos a ver por qué después algo queda en el camino de la formación de las mafias de este que fue su origen. Tengamos entonces en mente que estas primeras consideraciones, estas primeras formaciones se habían dado para proteger a los inquisidores y que eran especies de sociedades secretas eh, con personas que tenían el mismo fin y que buscaban protegerse. Al unificarse, como dijimos, la península ibérica, obviamente estas sociedades secretas cambiaron sus formaciones y comenzaron a convertirse en agrupaciones peligrosas, en sociedades que tenían como finalidad el crimen de manera pura y dura. Comenzaron a utilizar de a poco la extorsión contra los políticos y contra aquellos que, básicamente requerían la protección de estos grupos, y cuando estos grupos no lograban el objetivo querido, primero intentaban con la extorsión, luego directamente cometían el homicidio. Cuando algún mafioso caía preso, no faltaban los poderosos influyentes que ayudaban a esta persona. Vamos a ver por qué y en qué contexto, para que pudiera recuperar su libertad. Y si había algún testigo que se presentara o que fuera llevado por la policía a declarar en contra de estas personas, vamos a ver allí, hay algunas de las fotografías que lo grafica muy específicamente, siempre respondían que no sabían nada.
que no sabían nada, que no tenían ningún conocimiento sobre lo que pudiera haber hecho esta persona. ¿Cómo se formaban estas sociedades de mafia, si se quiere, iniciáticas en la Argentina, bueno, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX? Cada asociación respondía a un capo, que actuaba, obviamente, bajo las directivas de alguien, de un jefe que era mucho, mucho más poderoso. Es decir, había un jefe, varios capos y el resto eran soldados. Generalmente el capo era una persona ilustrada, una persona que tenía conocimientos, que tenía cierto nivel social y que ese nivel social le traía la posibilidad de rozarse con las capas económicas y sociales más altas y con ello lograr ciertas influencias para poder conseguir los objetivos que buscaba. ¿Cómo se ingresaba en esa mafia? Y aquí viene lo interesante, por eso les pedía que ustedes recuerden esto de la protección a los inquisidores. Generalmente, como en toda sociedad iniciática, se producía una serie de rituales para que la persona pudiera ingresar. ¿Cuál era el más conocido? Por lo menos el que más se utilizó aquí en la Argentina. Lo utilizó uno de los mafiosos más conocidos de la Argentina. Van a ver por allí ustedes alguna de su fotografía, el tal Musolino. Era un famoso bandido siciliano que había recalado aquí en la República Argentina. Ya vamos a ver cómo y de qué manera y por qué llegaron los mafiosos aquí a la República. Musolino, este famoso bandido siciliano, sometía a los aspirantes que querían ingresar, entre comillas, a la mafia o secta a la que él pertenecía, a una prueba que muchas veces exigía un valor límite y una osadía y sadismo incomparables. Se cuenta que por aquellas épocas Mussolino le pidió a una de estas personas que quería ingresar a la mafia que matara a su propia madre. Vean ustedes hasta dónde llegaba. Vamos a volver a ver algunas de estas fotografías que eran de época. El primer interrogatorio cuando una persona quería ingresar a la mafia lo hacía el capo. Este capo se situaba frente al pretenso ingresante, le ponían en la mesa un crucifijo, generalmente de oro, y se le hacía jurar lealtad a la mafia para que practicara una herida en el dedo, ¿sí? Que se practicara una herida en el dedo y que sangrara el crucifijo. De esa manera se producía o se creía que resultaba consumado el ingreso de esta persona a esa secta. Definitivamente esto está íntimamente relacionado con lo religioso. Por eso les decía que está íntimamente relacionado con los crucifijos. Efectivamente, de eso se trataba. Había un trasvasamiento desde el punto de vista religioso que, si bien no reconocía el origen de estas sociedades secretas, siempre estuvo presente en algún momento de estos rituales cuando se llevaran a cabo. Una vez que la persona juraba lealtad a ese capo y a ese sector de la mafia, se hacía el corte en el dedo, su sangre caía sobre el crucifijo, se la consideraba ingresada de manera definitiva y ya nunca más podía alejarse de esa sociedad secreta, de esa mafia, bajo pena de ser naturalmente eliminado. ¿Cómo llegó esta mafia a la Argentina? Bueno, la mafia a la Argentina, hasta donde se tienen los registros históricos más fidedignos, llegó allá por 1920. ¿Cómo se produjo esta llegada? No se produjo solo en la Argentina, también en gran cantidad de los Estados Unidos, pero específicamente a la Argentina porque se había producido en Italia una gran persecución por parte de Mussolini, de todos los mafiosos, de todas aquellas personas que cometían delitos, y se los había ultimado a que si no abandonaban el terreno italiano, iban a ser, en principio, privados de la libertad y, naturalmente, por lo que sucedía por esos años en Italia, iban a ser fusilados. Ante la amenaza de Mussolini, que en ese momento
había tomado el poder en Italia, el famoso Duce, naturalmente que todos los mafiosos decidieron recalar en muchos otros países del mundo, insisto, específicamente o especialmente en Estados Unidos y luego, bueno, como veremos aquí en la República Argentina. Sin embargo, los primeros homicidios, los primeros actos de vandalismo y de delito que producían estas pequeñas e incipientes todavía sectas se produjeron allá por 1885, 1886. Y el foco donde se habían producido era en el barrio de La Boca. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de la colectividad italiana, esto estaba cerca del puerto y era el lugar donde en principio recalaban cuando bajaban de los barcos. Al formarse todas las colectividades allí, naturalmente había personas buenas y personas que habían sido expulsadas de Italia incluso mucho antes de estos edictos que había producido Mussolini. Vamos a seguir viendo estas fotografías. La mafia se extendió por toda la ciudad de Buenos Aires, fue pasando el tiempo, pero no solamente se extendió por los barrios de Buenos Aires. Es claro, a medida que se iba extendiendo la capacidad que tenían estas mafias, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, también iba creciendo la capacidad de la policía para hacerles frente, para perseguirlas. A tal punto llegó esa capacidad de la policía para llegar a esos controles y a esas barricadas ante el delito que cada vez era más creciente, que los propios mafiosos decidieron trasladar sus centros de actividades al interior. ¿A dónde se fueron en principio? Bueno, en principio se dirigieron al Gran Rosario y a Córdoba. Y comenzaron desde esos centros urbanos en fin, a ingresar en la sociedad, a atormentar a las sociedades, pidiéndole dinero a los burgueses, en principio para las protecciones que ustedes habrán visto muchas veces en distintas películas. Es decir, se presentaban en los comercios, se le prometía una protección para que nadie cometiera delitos en esa zona y a cambio se pedía un pago determinado, que si no se cumplía, naturalmente tenía reprimendas que podían comenzar con la rotura del negocio y podían terminar también con el fallecimiento del dueño del mismo. Vamos a seguir viendo las fotografías. Ya puesto en la República Argentina, ya desplazados hacia el interior, no sin dejar algún apoyo aquí en la ciudad de Buenos Aires, aparece uno de los más infames mafiosos que conoció la República Argentina, que fue Juan Galifi. Lo van a ver ustedes allí en algunas de las fotografías. Juan Galifi, alias Chicho Grande. Chicho apareció en el Gran Rosario, en este lugar al que había expandido el accionar de la mafia en la República Argentina. Era peligroso. Se cuenta una de las anécdotas más difundidas acerca de su sadismo, que se había enamorado de una mujer que se iba a casar. Y entonces, como él no concebía que se le dijera que no, cierto día trabó cierta relación con el novio que iba a desposar a aquella mujer y lo invitó a salir, a que fueran juntos, etc. Pues bien, el novio no volvió nunca más y don Chicho se terminó casando a los 30 días con esta mujer que, bueno, se había convertido en viuda. Cuentan que Galifi, alias Chicho, era realmente sanguinario, siempre tenía mano de hierro. Ante la inacción ante el hecho de que 3 de las personas que formaban parte de la mafia hubieran cometido una infracción, constituyó un tribunal del que él se consideró presidente y los condenó a muerte. Estos fueron eliminados, apuñalados y tirados en un maizal. Galifi era el capo de los mafiosos y tenía un aire de señor, tenía un buen porte cultural, poseía gran cultura y conocimientos. Había logrado vincularse
a lo mejor de la sociedad. Esto que venimos diciendo efectivamente era así y era muy repetitivo, a punto tal que su hija Ágata se llega a casar con el doctor Luchini, que era abogado defensor de los mafiosos, pero que además esta boda, este casamiento, había sido apadrinado por el doctor Culacchiati, que en ese momento era ni más ni menos que ministro del Interior del presidente constitucional Castillo. Fíjense ustedes hasta dónde llegaba el poder de estas personas, ¿no? Que estaban relacionadas de manera directa con el ministro del Interior, que era de alguna manera la pata política que ejercía la jefatura sobre la policía de aquellos años. Todo iba bien en la comisión de los delitos de Chicho. Su poderío y su grandilocuencia cada vez era más comentada, cada vez era menos resistida, pero ocurrió lo que sucede siempre: el crimen no paga. Un día tomaron la decisión de realizar un secuestro de una persona que perteneciera a una escala social muy elevada. Bueno, efectivamente secuestraron al hijo de una familia acaudalada, a Abel Ayerza. Van a ver ustedes ahora las fotografías, allí mismo está el diario, pidiendo un rescate de 100.000 pesos de la época, una verdadera millonada de dinero. Lo cierto es que la familia denunció el caso a la policía. Abel siguió encerrado por los maleantes, aunque la policía cada vez se acercaba más al lugar donde se encontraba, y como empezó a quemar la situación para los secuestradores, decidieron darle muerte con un balazo en la cabeza y arrojarlo nuevamente a un maizal. Ante esto, la opinión pública, cuando se encuentra, ahí ven ustedes el macabro hallazgo en una escuela de Rosario, cuando se encuentra el cuerpo, ahí ven ustedes el sepelio, que fue multitudinario, la opinión pública reaccionó y comenzó una caza indiscriminada hasta que pudieran encontrar a todos y cada uno de los que formaban esta parte de la mafia en Rosario y que respondían al Chicho que se escapó, al Chicho Grande que escapó, pero que finalmente terminó sus días encarcelado. Aquí termina la historia, o por lo menos una partecita pequeña de la historia de la mafia en la República Argentina. Cuáles fueron sus orígenes, cuál fue su sanguinario accionar y cómo, como siempre, la línea divisoria, el valladar impuesto por la opinión pública, logró que por lo menos esa parte de la historia se detuviera y ya efectivamente no, por lo menos Chicho y su banda no siguieran accionando en la zona del Gran Rosario. Algunos fueron fallecidos por tiroteos con la policía, otros terminaron sus días en la cárcel, pero finalmente esa parte de la mafia fue abatida. Si les parece, nos dirigimos a las conclusiones para cerrar un poco esta historia, que en este caso no tiene nada que ver con lo irreal ni con lo imaginario, sino con lo absolutamente real y acontecido en la República Argentina. Bien, hoy no tengo acompañantes para hacer el resumen, la sentencia final, pero me pareció interesante traerles esta historia porque tiene que ver con el pasado, que a veces se nos vuelve muy presente, ¿no? Esta situación de delincuencia que sale de las grandes capitales, que se va al interior, también en grandes capitales. Ahora mismo, y en los últimos años ha sucedido en la Argentina,
con el crimen organizado en el Gran Rosario, casi como si se repitiera aquellos ecos del pasado. ¿Qué es lo que lleva a una persona a cometer un delito? A formarse en agrupaciones para cometer delitos en escala, lo que se llama el crimen organizado. A meterse con el resto de los habitantes, a ofrecerles una protección a cambio de dinero, a matar sádica y salvajemente, a secuestrar, a encumbrarse en las más altas esferas sociales para lograr favores políticos. Ese entrazado entre el crimen organizado y la política que sigue siendo hoy tan vigente como lo era en ese momento. Bueno, desde los albores de la ciencia criminológica hasta hoy, estas cosas se siguen estudiando. Pero hay un elemento que no puede pasar desapercibido para todos nosotros. Y es que cada vez que se produce el análisis, la perfilación de una persona que ha cometido un delito, que ha cruzado esa línea, esos frenos inhibitorios, que no todos vamos a cruzar a lo largo de nuestra vida, por suerte, hay algún rastro de una huella emocional, hay algún rastro de algún dolor psíquico que ha ocasionado que esa persona recorriera un camino distinto que muchos otros a lo largo de su vida jamás recorrerán. Como siempre, este es un llamado para estas cuestiones que tienen que ver con que no necesariamente todas las personas que han sufrido una huella emocional vayan a cometer un delito, pero al revés, todas las que lo han cometido de alguna manera han visto salpicada su psiquis y eso ha determinado un accionar ante la posibilidad de cometer el delito o no cometerlo. Cuando hablamos de la salud, insisto, como hemos dicho en muchas otras oportunidades, debemos dejar de hablar solamente de la salud física. Hay una que es tanto o más importante que esta, que es la salud psicológica. Así que, como conclusión, como sentencia, esa historia se sigue repitiendo porque el crimen organizado no ha podido ser erradicado de las sociedades, todo lo contrario, más bien se ha tecnificado. Ni les cuento hoy con la cantidad de tecnificación que se advierte en los crímenes que tienen que ver con la virtualidad, etcétera, las estafas virtuales, etcétera. El crimen se ha tecnificado. Sigue la misma matriz, pero se ha tecnificado. Es una de las pocas cosas que acompaña al hombre casi desde la formación de las sociedades como las conocemos. Entonces, si esa pequeña porción de la que a veces no hablamos comienza a ser cada vez más debatida, me refiero a la salud psicológica, a la salud mental, quizá estemos en presencia. Y también, por qué no decirlo, el tratamiento de la igualdad en las sociedades respecto de las posibilidades para lograrse situaciones económicas, quizá estemos en presencia, caminemos alguna vez en la civilización a que tanto el crimen organizado como el delito baje a su minimísima expresión y podamos vivir de una manera mucho más cordial, de una manera mucho más pacífica y, como decía, las máximas de un viejo jurista romano, Ulpiano: dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no dañar a nadie. Les agradezco que nos hayan acompañado otra oportunidad, una nueva aventura, esta vez con un relato histórico que yo creo que se mantiene absolutamente vigente. Los invito para que nos sigan acompañando, seguramente con nuevas aventuras la semana que viene. Los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Hasta cualquier momento. Buenas noches.